Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a trabajar para ayudar a crear las mejores condiciones para el desarrollo de las flores. Cuando las orquídeas tienen suficientes nutrientes y un buen ambiente de suelo, la planta crecerá más fuerte y florecerá más. Recordad que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto para ti es totalmente gratis y nos ayuda mucho al canal. Muchas gracias. Hoy queremos hacer que las orquídeas florezcan más hermosas, tanto las raíces como las flores, así que quédate hasta el final para no perderte detalle. En este vídeo comparto un nuevo fertilizante que pocas personas conocen y que sirve para ayudar a crear las mejores condiciones para el desarrollo de las flores. Cuando plantas muchas orquídeas, la pudrición de algunas de las mismas es inevitable. En el momento que te percatas que eso ocurre, debes cortar la parte podrida de inmediato. Recuerda hacerlo con unas tijeras o una cuchilla debidamente desinfectados. El siguiente paso es aislar la maceta de orquídea podrida de las otras macetas que se encuentran bien a su alrededor y que están en buen estado. Esto ayuda a evitar que la podredumbre se propague en las orquídeas sanas. Con el cuchillo debidamente desinfectado estamos haciendo una incisión en una mancha que había en la hoja de la orquídea para quitarla. Ahora procedemos a limpiar. El elemento que vamos a utilizar en el vídeo de hoy es el carbón activo, que está hecho de leña seca natural. Con una pieza de carbón activo será suficiente para el experimento de hoy. Ahora lo tendremos que triturar hasta convertirlo en polvo. En este caso lo voy a hacer con una trituradora. El siguiente paso para realizar consiste en espolvorear polvo de carbón activado sobre la herida recién cortada de la orquídea. Este polvo de carbón ayuda a que los cortes sanen más rápido y eliminan las enfermedades fúngicas, porque el carbón activado tiene una muy buena función de esterilización. Luego espolvorearemos más entre las hojas y en la base y en cualquier agujero que pueda tener la hoja. Después colocaremos la maceta de orquídeas en un lugar fresco
y no la regaremos durante una semana. Así la orquídea se recuperará de la enfermedad. Eso, la dejamos ahí. Ahora vamos a utilizar este carbón activado de otra manera. Con la ayuda de una cuchara sopera la llenaremos e introduciremos dentro de un frasco de cristal. Después añadiremos 1 litro de agua. Ahora regaremos nuestras orquídeas con este agua. Este riego se lo haremos a las orquídeas una vez cada 2 semanas, ya que ayuda a prevenir enfermedades y mejora el pH en los medios de cultivo. Además, en el carbón activado también hay un alto contenido en calcio y minerales naturales que son muy buenos para las orquídeas y ayuda a estimular el enraizamiento. Además de regar, también puedes dejar la orquídea a remojar en este agua. ¿Veis las imágenes? Puedes dejarlo durante 30 minutos. Así no tendrás que volver a regar hasta dentro de 15 días. El siguiente uso que daremos al agua de carbón activado consiste en aprovechar la misma agua y pasarlo por un colador. Estos restos los podemos tirar al cubo del compost. Ahora necesitaremos guateo o algodón que empaparemos bien en esta agua filtrada y después limpiaremos bien todas las hojas de la orquídea. De esta manera vamos a conseguir que la orquídea esté protegida de hongos e insectos. Además, el contenido del calcio en el carbón activado ayuda a fortalecer las hojas. Esta operación la vamos a realizar una vez cada 15 días y de esta manera conseguir que tus orquídeas estén bonitas y saludables. También puedes usar este agua para rociar toda la orquídea con un pulverizador. Recuerda que este abono de carbón activado ayuda a eliminar muy bien los hongos e insectos de las hojas y también aporta algunos nutrientes a través de las hojas. En las imágenes vemos los resultados y resulta que han salido un montón de nuestras raíces y esto ayuda a las orquídeas a absorber mejor los nutrientes. Además, el contenido del potasio y fósforo en el carbón activado estimula un enraizamiento extremadamente rápido y las flores son más brillantes y fuertes. Bueno amigos, espero que os haya parecido un vídeo interesante. Gracias por quedaros hasta el final y os espero en el siguiente. Un saludo.